Y nosotros seguimos avanzando con otras noticias. Hay 100 buses en circulación, 200 buses eléctricos también que están en Chile y que nos viene a cambiar un poco la mirada de cómo consumir la energía y además nos plantea un gran desafío y nos pone como referente en Latinoamérica. Así parece, en momentos que estamos vibrando con la Fórmula E, que nos estamos movilizando también en scooter. Vamos a hablar de electromovilidad con Alberto Escobar del Automóvil Club de Chile. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo decía la Carla, lo hablábamos también fuera de pantalla. Chile en este momento se está transformando en un referente al menos regional en lo que a electromovilidad se refiere. Sí, y de verdad debiéramos sentirnos muy orgullosos de ello. En general siempre hay mucho discurso que somos líderes en esto y en esto otro, pero en esto real y objetivamente estamos liderando la región, está claro, e incluso hemos avanzado mucho más que otras ciudades de Europa, a pesar de que ellos en el mundo de la electromovilidad individual, es decir, automóviles particulares, llevan 7, 8 años de adelanto, pero en el tema buses nosotros estamos liderando. Piensa tú que estos 200 buses que hacíamos mención nos pone como la ciudad occidental, es decir, después de las ciudades chinas, Chile es el país que tiene más buses eléctricos en operación. Y de acuerdo a las características de nuestra capital, ¿estamos capacitados, Alberto, en este momento? ¿Estamos liderando bien? Porque obviamente que este es un cambio cultural completo, se requieren otros tipos de lugares de carga, en fin. Por lo menos los primeros pasos que se han dado y esta señal de apostar por la electromovilidad, ¿vamos bien encaminados? Muy bien encaminados. Estos son soluciones muy complejas, aquí no son soluciones de un día para otro y la verdad es que hay puesta mucha inteligencia, hay un acuerdo público-privado que trabaja muy bien, te fijas, ha habido una correlación de distintos gobiernos que han seguido impulsando la electromovilidad, lo que habla muy bien de nosotros como país, como una estabilidad de carácter más bien político, es decir, las buenas políticas se han continuado y la electromovilidad es el ejemplo. Ahora, además recuerda que nosotros como país somos el principal productor de cobre y de litio del mundo, que son grandes insumos de las baterías de los automóviles eléctricos. También veíamos una de las notas de los distintos noticieros que hemos hecho, la capacitación que ha habido también en la parte, por ejemplo, los mecánicos que antes estaban a cargo de la mantención de las micros. Así es. Hoy día los buses eléctricos tienen otro desafío y que también se están capacitando además. Por supuesto, piensa tú que los buses y los autos eléctricos tienen muchísimas menos piezas móviles, por lo tanto tienen una mayor duración, tienen un mejor rendimiento, son vehículos de operación mucho más barato. Un bus eléctrico cuesta 11 centavos por kilómetro, 11 centavos de dólar, y en el caso de un bus a combustible tradicional, diésel, 45 centavos, es decir, es muy significativo el ahorro y paulatinamente la gente va a ir, los operadores van a irse dando cuenta que incorporar transporte eléctrico es muy, muy rentable. Y contamina menos, además. Bueno, además, piensa tú que nosotros tenemos una de las ciudades más contaminadas del mundo. Este es un tema de salud, aquí nunca habla nadie de este tema, pero este es un tema de salud, es decir, nuestra ciudad necesita que tengamos un sistema de transporte distinto porque necesitamos reducir las emisiones de manera muy significativa. Nos hemos acostumbrado, hemos tolerado esto que nuestra ciudad es gris y cuando viene un extranjero le decimos, pero vieras tú cuando llueve lo bonito que es, pero esa no es la respuesta más razonable a nuestros niños que tienen que respirar este aire, nosotros mismos, los que hacemos deporte, etcétera. Nadie se merece el aire que tiene Santiago y creo que los buses eléctricos van a contribuir fuertemente a la salud de los chilenos, no solamente al bolsillo, sino que a la salud. Alberto, entendiendo que hay un parque automotriz que se está renovando constantemente, probablemente con números que incluso generan preocupación porque lo notamos en las calles todos los días. Las personas que en este momento están pensando en un vehículo, ¿es este el momento que, por ejemplo, se puede apostar por un automóvil eléctrico o aún para el automovilista, la persona común y corriente? No estamos hablando del transporte público, sino que él quiere tener su auto en la casa. ¿Es el momento ahora para poder hacer, están las condiciones dadas o hay que esperar un poquito, entendiendo de que aún no hay una red de carga que nos permita, por ejemplo, movilizarnos con la autonomía que probablemente necesita algún usuario? Dos o tres cosas. Si uno tiene los recursos, es el momento ya de cambiarse a la electromovilidad. Esto es lo que viene. Todos los demás automóviles están fuera de onda, ¿te fijas? Eso corresponden a un sistema de transporte muy antiguo, emisiones de gases contaminantes. O sea, nuestros nietos no van a poder creer que nosotros utilizábamos este tipo de autos, ¿te fijas? Pero bueno, las condiciones están dadas, se están dando los pasos.
Están aumentando la red de cargadores, ya tenemos 45 cargadores, el próximo año vamos a tener 145 más. Los autos están mejorando sus autonomías de manera significativa. Por otro lado, el precio de las baterías baja alrededor de 8% por año, por lo tanto, cada vez va a ser más barato acceder a los automóviles eléctricos, y yo te diría que se habla del 2020, 2021 como el momento en que a ti te va a dar lo mismo en términos de precio, pasarte a un eléctrico o desde uno tradicional a uno eléctrico. Se van a equiparar los precios, 2021. Son 2 años más. ¿Sí? Pero en este momento están bastante más elevados. No, yo te diría que, a ver, siempre es difícil hablar de precios, Sí, pero porque hay que ver hay que ver cada uno el bolsillo que tiene, pero en definitiva hay mucha gente que tiene, por ejemplo, los famosos SUV que valen lo que vale un auto eléctrico, y es significativo no solamente desde el punto de vista de las emisiones, sino que el ahorro económico que presenta uno de estos automóviles. Son automóviles que hoy día cuestan 17, 18, 20 millones. El problema del cual nunca se habla es que hay más demanda que oferta de automóviles eléctricos. En el mundo no hay disponibilidad para entregar los automóviles eléctricos que se requieren. ¿Y en Chile también? Por supuesto. Anda a comprarte un auto eléctrico. Te van a dar para 6 meses más. Sí. Hay que esperar el embarque. El embarque, y Latinoamérica tiene mucha restricción. La verdad es que el auto más exitoso eléctrico, que es el Nissan Leaf, está prácticamente ya colocada todas sus unidades de la versión 2. BMW también tiene una gran versión, BYD tiene una cantidad de autos significativos, Hyundai, pero no hay suficiente oferta para la demanda que existe en el mundo. ¿El Nissan es el más vendido? Sí. El Nissan ¿Por qué? ¿Por precio? Precio, partieron primero, se dedicaron un poco al tema, pero sí. Pensando en el precio, ¿de qué valor estamos hablando un desde? Estamos hablando hoy día 23 millones de pesos. Un símil de gasolina. Tú te podrías comprar una gran variedad de SUV que andan dando vuelta por ahí. Claro, te puedes comprar un Audi con esa plata, sí, y claro, luce mejor. Pero el tema está en que es un cambio cultural. La gente, los early adopters, como se llama, debieran andar en autos eléctricos. Hay gente que tiene recursos, que ya anda en autos que son extremadamente contaminantes y que además son súper gastadores. Tú hablas con gente que tiene un auto de mucho lujo y te dice, oye, pero la gasolina me cuesta. Esa gente debería pasarse inmediatamente a la electromovilidad, porque andar en un auto eléctrico es difícil bajarse después. ¿Es una buena alternativa empezar tal vez con una versión híbrida que Sí. ya está en el mercado? Sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia también? Lo que pasa es que el auto híbrido tiene todavía un motor que emite gases de efecto invernadero o gases contaminantes. Tiene un motor que utiliza combustible fósil, pero tiene un motor eléctrico. Ahora, también es interesante porque la gente de repente que tiene autos híbridos juega durante el día a tratar de andar siempre en versión eléctrica, lo que lo hace más entretenido, lo hace más smart. Porque se habla mucho de smart cities, pero necesitamos smart drivers para tener smart cities. Alberto, dentro de hace unos años, también lo hablábamos fuera de pantalla, nos tocó ir a revisar, ¿te acuerdas? Las condiciones, la seguridad de diversos vehículos ahí en los Estados Unidos. Yeah. El que apuesta, estábamos con la NCAP, ¿no? Sí. El que apuesta hoy día por un auto eléctrico, ¿se va a encontrar con un auto seguro en este momento con las características que lo están...? Completamente seguro. ¿Sí? Nosotros en el programa NCAP que tú mencionas, y particularmente la versión europea, Euro NCAP, testeamos todos los autos eléctricos que estaban disponibles y todos responden entre 4 y 5 estrellas. Estamos hablando desde los autos más pequeños como el Mitsubishi i-MiEV, hasta el Tesla S 5 estrellas, son autos extremadamente seguros, no se inflaman, no se incendian, no pasa nada. Sí, lo que pasa es que cuando te hablan de baterías, litio, en fin, uno sí, puede generarte algún reparo. No nos da miedo andar con un automóvil que tiene 40 litros de combustible altamente inflamable en la parte de atrás. Sí, un chip que tenemos en la cabeza. Claro, y pensamos que hablamos de la electromovilidad, que nos va a dar la corriente, que no se puede andar los días de lluvia, hay una serie de mitos así. Yo afortunadamente de niño, y siempre cuento esta anécdota, anduve en los trolebuses eléctricos en Santiago y me encantaba. Y mi mamá decía que daba la corriente, imagínate. Y estos trolleys hoy día, 60 años después, siguen funcionando en Valparaíso y nunca ha pasado nada, nunca nadie se ha electrocutado. Alberto, y en temas prácticos, la persona que tiene un auto eléctrico, ¿cómo funciona? ¿Cuánto dura? Porque ya uno se estresa con el celular que tiene que cargarlo todos los días, entonces me imagino además cargar el auto. Es igual, efectivamente es muy bueno tu ejemplo, porque en definitiva, primero que nada, cuando uno tiene un auto eléctrico uno se vuelve más smart, más inteligente. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente la distancia que hay desde tu casa
por ejemplo, al colegio de los niños, de tu casa a la casa de tus padres, de tu casa al trabajo, y sabes cuánto le vas a sacar de rendimiento al automóvil eléctrico. Por otro lado, conoces dónde hay puntos de recarga y, en general, como tiene una alta tecnología los autos eléctricos, tienen lo que se llama el freno regenerativo, que salió de la Fórmula E y de la Fórmula 1, tú vas recargando a medida que, por ejemplo, la gente que viene del sector oriente desde arriba, baja a su oficina, imagínate en el centro, va a llegar con más carga de la que salió, o va a llegar con la carga equivalente, porque al ir utilizando el freno regenerativo va a ir recargando la batería. Y cuando se vaya de vuelta, probablemente va a consumir más batería y justo va a llegar a casa a cargar. Los autos eléctricos generalmente vienen con una cosa que se llama el wall box, que tú lo instalas en tu casa y con eso te conectas, o te conectas al enchufe tradicionalmente como conectas al celular. ¿Te fijas? Ese enchufe son como 8 horas de carga, tengo entendido, ¿no? No sé si ha cambiado. Dependiendo porque hay carga lenta, media y rápida. Pero uno saca la batería. No, enchufe igual que tiene un enchufe, tiene... Pero hay que instalarlo en la casa, por ejemplo. No, tú lo que haces es sacas un cable que tiene, lo pones en el lugar donde se carga y vas al enchufe de la casa. Ya. Y tengo entendido que tampoco sube tanto la cuenta de la luz. No, la verdad es que no sube tanto. Ahora, evidentemente, depende igual como tú la uses, ¿te fijas? Ahora, sí, acuérdate que hoy en día es una energía muy barata, por lo tanto, el ahorro desde el punto de vista directo de utilización de la energía eléctrica. Y por otro lado, recuerda que estos autos no reciben mantención. Tienen muchísimas menos piezas móviles, por lo tanto menos desgaste, y ellos te van a avisar, el auto eléctrico te avisa, oye, me tienes que llevar al taller, y no el taller te dice, oye, usted tiene un tempario a los 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, eso se terminó. Y que no es nada de barato, además. Además, el auto es tremendamente inteligente, así que es un desafío y la gente que lo ha conducido, yo trato de no conducirlos mucho porque realmente son muy adictivos, a mí me encantan los autos eléctricos, y los he probado prácticamente todos, los probamos en Estados Unidos también, y por lo tanto son silenciosos, son bastante rápidos, son muy cómodos, ¿no? Es el futuro realmente, y está aquí, no es como cuando los que éramos más niños veíamos los supersónicos, no, esto de verdad. Así que bueno, son tan silenciosos que tienen que ponerle ruido. En algunos casos hay que ponerle para que la gente se alerte. Claro. Ahora el que va con el celular, claro, pero no lo percibe. Ahí hay que advertirlos porque efectivamente estos autos además tienen neumáticos diseñados para evitar, para disminuir el roce. Entonces tiene una mejor rodadura, es más silencioso, es más cómodo, es un auto realmente fascinante y nuestros hijos probablemente nunca se van a poder convencer que andábamos en estos autos que emitían humo y gases de efecto invernadero. Alberto, hemos hablado de los buses, de los automóviles, pero también vemos en las calles los scooters que han entrado con bastante fuerza. Sí, claro. Nacho anda en scooter. Yo me ando en scooter, de verdad. Qué bueno. Sí. Felicitaciones. No, pero más allá de eso, bueno, tú también sabes mucho de ese tema. Siempre y cuando exista ciclovía, porque si no, de verdad es muy complejo. Sí, pero también tiene que existir un poquito más de criterio parte de los conductores de vehículos pesados. En definitiva, la ciudad es para todos. Un usuario de bicicleta, peatón y de scooter es un usuario vulnerable y por lo tanto existe una ley además que ampara a todos los usuarios vulnerables, la famosa ley de convivencia de modo. También existen todos los conceptos de movilidad moderna donde ponen al automóvil individual con un tipo en el fondo, en la base de la pirámide, porque hoy día todo está pensado en ciudades inteligentes, usuarios vulnerables, personas con baja movilidad. Por lo tanto, los scooters o cualquier tipo de ciclo eléctrico también llegaron para quedarse, hay que usarlos con responsabilidad evidentemente. Sí. El nivel de potencia va a definir en qué lugar de la calle se desenvuelve, pero tiene mucho que ver con cómo está cambiando el mundo, porque van a contribuir mucho a lo que se llama la última milla. Es decir, por ejemplo, hoy día uno se compra cualquier cosa por internet, ya ves todo lo que ha crecido el comercio electrónico, el e-commerce. Imagínate que compras un perfume y es una cajita muy pequeña, pero tiene que ir un camión, ya, claro, va con muchas cosas, pero tiene que ir un camión a dejártelo a tu casa, ¿no es cierto? Un camión de a lo menos 3,5 toneladas que lleva una caja que tiene 50 centímetros cúbicos de perfume. Entonces eso lo deberíamos hacer, lo que se llama la última milla, lo deberíamos hacer con scooters, con otro tipo de elementos y eléctricos idealmente, pero no podemos seguir siendo tan necios de meter camiones enormes a la ciudad, a contaminar. Hoy día esto tiene que cambiar, el comercio electrónico ha crecido enormemente y eso también ha tenido una incidencia en la congestión, por ejemplo.
Apostar por la electromovilidad, en este caso los scooters, la bicicleta eléctrica, bueno, requieren toda una modificación vial, ¿no? Hablamos de las ciclovías, porque de verdad que se hace muy, muy complicado y peligroso andar por... Sí, es peligroso. ¿Estamos preparados? Sí, claro. Mira, a mí me sorprende cuando uno dice estamos preparados, y los chilenos somos tan echados para adelante para un montón de cosas que nos tiramos a la piscina sin estar preparados. Estamos preparados. Y lo principal es que uno como usuario se prepare. Es decir, debemos conocer las leyes del tránsito. No le podemos echar permanentemente la culpa al empedrado. La infraestructura es la que hay. Cuando esté lista la infraestructura y crezca el parque vehicular, no vamos a definir ningún vehículo en particular, no va a ser suficiente. Nunca es suficiente la infraestructura. Necesitamos, evidentemente, tú lo decías, ciclovías, pero necesitamos mejores conductores. Desde el momento en que el conductor comienza a entender que no es el amo de la vía y que además, muy por el contrario, es el tipo que lo está haciendo más mal que el resto, es el que debiera empezar el cambio cultural. Por ejemplo, siempre la gente dice Londres. Londres no tiene muchas ciclovías y las bicicletas andan ahí, conviven con esos buses enormes de 2 pisos y la verdad es que todo es muy, muy agradable y muy seguro. Los ingleses, Inglaterra es el país más seguro del mundo en términos de siniestralidad vial. Lausanne, es Suecia, Reino Unido y Holanda, los 3 países más seguros del mundo en términos de seguridad vial. Sabes que nosotros hicimos un reportaje en Londres porque efectivamente uno aprecia las calles y se da cuenta de que no habría, uno siente que no está la capacidad para andar en bicicleta. Se da esa situación, estaba la Pati Venegas, ya me acuerdo perfectamente. Sí. Pero cuando hablaban con un conductor de los buses y cuando él hablaba de la capacitación que recibían, en donde la persona que va en bicicleta de verdad tiene preferencia, bueno, ahí tú te das cuenta por qué es tan seguro. Efectivamente. Y lo otro que es muy importante a propósito de si estamos preparados, los puntos ciegos. Un chofer, vamos a Chile, a Santiago, un chofer de Transantiago tiene, no sé, 300 puntos ciegos, es decir, 300 momentos en que nunca ve quién está al lado, ni peatones ni ciclistas. La posición de manejo de un conductor de autobús es distinta a la de un automóvil. Hoy día hay que cambiar incluso la señalética, las señales de tránsito. Están pensadas en un automovilista que iba sentado en un automóvil más bajo. Hoy día lo que más hay son SUVs, que son más altas. Entonces todo esto la ciudad nos tiene que comenzar a hablar de una manera distinta y claro, nunca estamos listos para lo que viene, por lo tanto hay que siempre estar preparado para lo que viene. Ese es el concepto que hay detrás de la electromovilidad, del Smart City y todo lo que está cambiando en el mundo. Tampoco estamos preparados la infraestructura personal, es decir, las casas hoy día no tienen cómo cargar el auto eléctrico. Nosotros en el Automóvil Club de Chile tenemos un cargador público y tenemos un vecino que va cada 2 días. En la misma fachada. Sí, en la misma fachada, sí, y free para todo el mundo. Y tenemos un vecino que va cada 2 días a cargar su auto, es un híbrido, y él no tiene dónde cargar en su casa ni en su trabajo, y la veces que carga o es en nuestra oficina o en la casa de su papá. ¿Te fijas? ¿Y es muy cara la inversión? Para las personas no, porque la electricidad es gratuita. No se puede cobrar. Nosotros no podemos cobrar por la electricidad porque es un negocio regulado. Por lo tanto, la inversión para quienes instalamos cargadores, claro que es elevada. Pero estamos jugados con la electromovilidad, por eso tenemos. Pero por eso, para poder invertir en las propias casas, ¿cuánto cuesta? Mira, hay que empezar a definir, porque hoy en día, por ejemplo, tú compras un auto eléctrico y viene con el equipo que se llama, que es el equipo de carga, ¿no es cierto? El wallbox, que tú lo instalas. Entonces, si el problema va más bien porque, por ejemplo, tú te instalas, te estacionas en tu estacionamiento, obviamente, y eso es área común. Entonces tú pones el enchufe y enchufas tu auto. Magnífico. Y puede pasar un vecino y decir, oye, vi un auto eléctrico y está enchufado. ¿Y quién paga la cuenta de eso? Es del gasto común. Entonces hay que poner remarcadores, hay que empezar a buscar una tecnología y evidentemente todos los edificios nuevos que se construyan tienen que pensar en que el parque automotriz va a crecer de manera muy significativa, 2040, 2050. Se apuesta a que el 100% del transporte público sea eléctrico y por lo menos entre el 40 y el 50% del transporte privado, los automóviles individuales, sea eléctrico. Así que el desafío es enorme. Chile es un gran productor de los insumos que van aquí en las baterías. Yo creo que estamos en una posición completamente distinta al mundo antiguo de los automóviles, donde Chile jamás tuvo petróleo. Tenemos una empresa nacional de petróleo, importamos todo el petróleo, pero en este caso tenemos cobre, litio y algo de cobalto, que es parte esencial de las baterías. ¿Qué es el problema de quién es ese litio en este? Me parece otro tema. Ahí yo no te puedo contestar, eso lo tengo muy claro. Alberto, me quedo dando vuelta. Hace un ratito te preguntaba si comprar o invertir en este momento en un auto eléctrico era una buena inversión. Comprar.
nunca ha sido una inversión un auto. El auto no es un instrumento financiero, es decir, piensa tú que cuando estás sentado recibiendo el auto, ni siquiera lo has movido, el auto nuevo, ¿cuánto perdió? te hicieron la factura, el IVA. Completo. Por lo tanto, nunca pensemos en inversión en el auto, pero sí es una apuesta a toda la gente que hoy día tiene recursos para comprarse esos enormes autos que consumen una gran cantidad de combustible, jugársela por la electromovilidad, van a ser los cool del barrio. Mira, piensa, esto de andar con auto eléctrico es muy curioso. Yo hablaba con el gerente general de Enel Italia, el señor Starace, y me contaba que la gente que va a comprar un Nissan Leaf pide que le pongan un autoadhesivo de Enel. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Pero es que yo quiero mostrar que ando en un auto eléctrico, porque además la gente no se da cuenta que un auto es eléctrico, hay que mirarlo 2 o 3 veces. Claro, no tiene tubo de escape, no tiene tomas de aire, pero en general tú dices, es igual a otro. Entonces uno quiere presumir, pues si pagaste también. Sí, en una sociedad como la nuestra que es bien aspiracional, bueno, eso se nota. Se va a poner de moda y al menos va a ser una buena moda. Va a ser una buena moda. Sustentable. Muy bien, sustentable, saludable, y además es increíble manejar autos eléctricos. Realmente a los que nos están viendo yo les recomiendo que por lo menos vayan a hacer los test drive y se van a acordar. ¿Cuál es la sensación distinta? Tú que has probado varios modelos. El silencio. El silencio absoluto dentro de un automóvil. Por otro lado, como no tienen, por ejemplo, eje cardánico, son completamente lisos en el piso. Son muy cómodos para los adultos mayores. Tú vas sentado en una buena posición. La insonoridad. El sentir que no estás contaminando y que además el auto te va contando cómo va el camino, cuánto vas consumiendo, va siendo muy amigable en la conducción, no tiene ninguna complicación, pero nosotros que estamos acostumbrados a este ruido, imagínate, el silencio es una cosa que se agradece muchísimo. ¿Y estos son todos automáticos? Sí. Eso es lo que viene. Sí. Es que autos mecánicos es otra cosa que está en el pasado. Sí. Bueno. En gusto no hay nada escrito. Así es. Alberto, te queremos agradecer de verdad porque efectivamente estamos viviendo un cambio cultural y se está apreciando en nuestras calles, en nuestro transporte público, en la forma que tenemos de movilizarnos y en estos autos eléctricos que al parecer llegaron para quedarse. Así es. Muchas gracias, Alberto. A ustedes, pues gracias por la invitación.